Acaba de salir una información que pone contra las cuerdas todo lo que se ha dicho sobre las elecciones del 2026 en Perú, y no viene de cualquier lado. Un instituto especializado en tecnología con cuenta verificada asegura haber revisado más de 81.000 mesas electorales una por una, y el resultado que obtiene no coincide con lo que muestra la OMPE. Vaya qué sorpresa. Según este análisis, el orden de los candidatos cambia completamente y se parece mucho más a los conteos rápidos que a los resultados oficiales publicados. Pero lo más grave no es eso, lo realmente preocupante es que hay miles de mesas que, según el propio sistema, simplemente no se pueden verificar. Más de 5.000 mesas que deberían existir, pero no arrojaron información cuando se revisaron individualmente. Y hay algo todavía más delicado. Aparecen miles de votos fantasmas en el total nacional de un candidato, de Roberto Sánchez Palomino, están en el global pero no tienen ningún detalle. Y eso en cualquier sistema serio es una bandera roja enorme. Esto no es una teoría, es una inconsistencia directa en los datos, y cuando los números no cuadran, la desconfianza se rompe y el fraude cada vez es más evidente. A continuación escuchemos este interesantísimo reportaje para tener un poco más de contexto. Información recontra importante, gente. El Instituto de Educación Especialista en Tecnologías de la Información, Prime Institute, ha hecho en su cuenta oficial de X, cuenta verificada, un descubrimiento espectacular que lo comparto con ustedes. Sumando el resultado de las 81.558 mesas contabilizadas por OMPE una por una hasta esa hora, el resultado arrojaba a Keiko Fujimori como primer lugar, como segundo lugar a Rafael López Aliaga, como tercer lugar a Nieto Montesinos y recién como cuarto lugar a Roberto Sánchez, algo mucho más parecido al conteo rápido de Datum que al de Ipsos y que a lo que nos muestra la OMPE en resultados generales de su página web. Según nos dicen, una muestra verificable, López Aliaga le gana a Sánchez por 180.969 votos. OMPE reporta lo contrario. OMPE indica 86.593 mesas, mientras que solo 81.558 mesas son verificables en su propio sistema. Es decir, 5.035 mesas no se pueden verificar porque no arrojan datos cuando se consultan individualmente. Y ahí pueden ver la información desglosada. Un chambón es el que se habría mandado Prime Institute. De ser esto verdad y alguien puede hacérselo llegar a la señora Urpi Torrada, dueña de Datum, y a la gente de América Televisión, sería un golazo, una evidencia más del grosero, del obsceno fraude que están haciendo estos miserables. Pero no es lo único, señores, porque también Prime Institute nos muestra que 8.358 votos de Sánchez Palomino aparecen en el total nacional de OMPE, pero no figuran en ninguna de las 26 regiones. Consultaron los casos regionales uno por uno, pero no existe la información. Sin embargo, el nacional sube. ¿De dónde está sacando Roberto Sánchez sus votos? Están votando los fantasmas en Perú, señores. Este es un robo a mano armada. Viraliza este video por todos lados. Y por si alguien pensaba que esto se queda solo en un informe aislado, no. Aquí la cosa se pone mucho más seria. Un analista de datos, Felipe Olaechea, revisando la misma información pública de la OMPE, encontró patrones que no encajan ni estadísticamente ni lógicamente. Hablamos de lo que él llama mesas atípicas, lugares donde un candidato tenía promedios claros en votación y de pronto cae a 1, a 0 o simplemente desaparece. No es una ni dos, son decenas de mesas. Distritos donde el promedio era de 40, 50 o hasta 60 votos y aparece una mesa con un solo voto o ninguna. Incluso en el extranjero, donde el comportamiento era consistente, aparece una mesa completa donde ese mismo candidato no recibe ni un voto. Y luego viene lo más delicado, las llamadas mesas código 9. Mesas que no siguen el patrón normal, que no son fácilmente verificables, pero sí que suman votos al total nacional, y curiosamente con porcentajes extremos, 90%, 95%, hasta 97% a favor de un solo candidato, cuando en ese mismo distrito su promedio real es muchísimo más bajo. No estamos hablando de errores pequeños, estamos hablando de miles de mesas donde el patrón se rompe completamente, y cuando los patrones se rompen de esta forma ya no es coincidencia, es algo que como mínimo merece ser explicado. Felipe Eduardo Olaechea Vícez y soy analista de datos. Recalcar que toda la información viene de la misma página de la OMPE. Hemos encontrado dos serias irregularidades, unas se llaman las mesas atípicas y la otra se llama las mesas de MBK. ¿A qué te refieres con mesas atípicas? Las mesas atípicas son las mesas en las cuales Rafael López Aliaga tenía una media mínima de 15 votos por mesa y en estos casos no llega ni siquiera a 5.
¿En cuántas mesas ocurre esto? En 60. En la mesa de Chorrillos, como primera opción, Rafael López Aliaga tenía una media entre 45 votos y 63 votos y apenas en esta mesa saca un voto. ¿Cuántas mesas había en ese local de votación? Habían 16 mesas. En la siguiente mesa, en San Juan de Miraflores, podemos ver que en 7 mesas tenía una media entre 55 y 67 votos y no tuvo voto alguno. Luego tenemos otra en San Juan de Miraflores con código 055452, donde la media en 29 mesas fue entre 43 y 53 votos y apenas obtuvo 3 votos. ¿Qué ocurrió en el local de Lurín? En el local de Lurín, de 16 mesas, en una media entre 24 y 40 votos, sacó 0 votos. ¿Eso solamente ocurre a nivel nacional o también internacional? No, también tenemos una mesa en Estados Unidos o Nueva York con código 086555, donde Rafael López Aliaga tiene una media en 71 mesas de 16 a 25 votos y tampoco no tuvo voto en esa mesa. Vamos a ir a una de las mesas de votación que nos ha mencionado Felipe, en las mesas atípicas. Vamos a coger la del distrito de Chorrillos. En este local de votación donde habían 16 mesas y el rango de votación del señor López Aliaga era entre 46 y 63 votos, pero en esta mesa de sufragio solo obtuvo un voto. Vamos a ir al portal de la OMPE y nos vamos a ir, ya estamos en Lima, nos vamos a ir a Lima. ¿Cuánto obtuvo el señor López Aliaga en el distrito de Chorrillos? Está en primer lugar, pero vámonos a la misma acta. Ya está contabilizada el acta en el rango de presidencial y el ganador en esta acta es el señor Enrique Valderrama. Vamos a ver el acta de escrutinio. Vámonos al lado internacional, donde sabemos que el señor López Aliaga obtuvo la mayoría de votos. Ocurrió en América, en Nueva York, en la mesa 086555. El acta está contabilizada y este es el acta de escrutinio. Pero vamos a ver cómo le fue al señor López Aliaga en el ámbito internacional, en el extranjero, en la votación en general, para poder hacer la comparación. Estados Unidos, cuando nos vamos a Nueva York, el señor López Aliaga obtuvo una votación de 35.778%. ¿Qué más encontraste aparte de las mesas atípicas? Ok, encontré las mesas código 9. La OMPE numera las mesas del número 00001 al 088000. Y estas mesas son adicionales, están dentro del mismo distrito, pero están alejadas de las mesas comunes. Como en los centros poblados. Correcto. Y en estas mesas se puede ver una inflación a favor del candidato Sánchez Palomino. Por ejemplo, tenemos en Huánuco la mesa 902-370, donde hay 126 votos y Sánchez Palomino obtiene 123 votos, haciendo un porcentaje del 97.6%, y en comparación con la media del distrito, donde suma 26.5%, hay una diferencia del 71.1%. ¿Qué ocurre en Loreto? ¿Podría señalarnos, por favor, para que la cámara pueda seguirte también? Correcto. En Loreto, una de las mesas, la 903-403, tiene 123 votos, donde Sánchez Palomino suma 119 votos, con un 96.7%, comparado a la media distrital de apenas el 8%, lo cual le da una diferencia del 88.7%. ¿En dónde más se repite esta situación? En Amazonas, por ejemplo, con el 9028, el número de mesa, donde de 91 votos saca 86, lo cual es un 94.5% comparado al 32.9% que sacó distritalmente, ¿no? Ok, y se repite también en otra mesa de votación de Loreto. En la mesa 903-404, donde en 139 votos saca 128, lo cual es un 92.1%, ya sabemos que la media era de 8%, por lo tanto hay una diferencia del 84.1%. Estas actas de las mesas del Código 9 no estaban en el portal de la OMPE. No, estas mesas no eran verificables,
se actualizó el número de votos, sin embargo no se podía verificar de dónde provenían esos votos. ¿En cuántas mesas más se repite esta situación, Felipe? En 4.300 mesas. Lo que acabas de ver no es un simple cruce de opiniones ni una pelea de encuestadoras, es un choque directo entre datos que deberían contar la misma historia pero no lo hacen. Por un lado tienes resultados oficiales que millones de personas han aceptado como definitivos, pero por otro empiezan a aparecer análisis independientes basados en la propia información pública que revelan huecos, inconsistencias y patrones que no encajan. Mesas que no se pueden verificar, votos que aparecen en totales pero no en el detalle, es decir, votos fantasmas, comportamientos estadísticos que cambian sin una explicación clara. Y aquí es donde el tema deja de ser político y pasa a ser técnico, porque cuando hablas de miles de mesas, de diferencias tan marcadas en patrones de votación y de datos que no se pueden rastrear correctamente dentro del mismo sistema, ya no estás frente a un error menor, estás frente a algo que necesita ser explicado con total transparencia. ¿Significa esto que hubo fraude? La respuesta está a todas luces, la respuesta se cae de madura. Todos en el Perú sabemos que lo hubo, y también es innegable que hay preguntas que hasta ahora no tienen respuestas convincentes, y en una democracia eso es suficiente para exigir claridad y que se exponga la verdad ante todo el pueblo. Porque la confianza no se construye con discursos, se construye con datos que cualquiera puede revisar, entender y confirmar. Y si los datos no cuadran, la responsabilidad no es del ciudadano por dudar, es de las autoridades por no explicar. Esto es un llamado a mirar la información con criterio, a cuestionar lo que no encaja y a exigir que todo esté sobre la mesa sin zonas grises. Pero bueno gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Más allá de nombres y resultados, lo que está en juego es algo mucho más grande, que se haga respetar el voto fehaciente que por derecho nos corresponde a todos los peruanos. Me encantaría conocer todas sus opiniones en la caja de comentarios, no olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas en noticias políticas del Perú y el mundo.